actividades. La primera es, obviamente, la parte expositiva. Vamos a ir viendo lo que es el tema vamos a continuar viendo ya el grupo de antibióticos denominados bacteriostáticos, ¿no? Vamos a referirnos a aquellos que actúan en ribosomas bacterianos, es decir, aquellos que bloquean la síntesis proteínica a nivel de la subunidad 50 y 30S, a nivel del ribosoma bacteriano. Vamos a ver básicamente las características principales de los grupos que están dentro de esta categoría. Por supuesto, también vamos a revisar algunas características de los grupos que actúan a nivel del DNA bacteriano, ¿no? Recordándoles un poco lo que es metrotimidazol, y por supuesto ya nos referiríamos a las quinolonas, ¿no? Que hemos comentado el mecanismo de acción en la anterior clase. Habíamos dicho que actúa a nivel de la DNA girasa o toipoisomerasa 4. Entonces vamos a referirnos también a este grupo en particular denominado quinolonas, y concretamente a un medicamento que es la ciprofloxacina. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es un pequeño paseo sobre lo que son este último grupo o estos últimos grupos de antibacterianos, antimicrobianos o quimioterápicos, ¿no? Dependiendo del origen. Y por supuesto vamos a concluir esta etapa de antimicrobianos refiriéndonos un poquitito a lo que es la profilaxis antibiótica. Vamos a ver que los antibióticos no solamente se utilizan para tratar infecciones, sino también para prevenir infecciones. Vamos a referirnos a qué tipo de pacientes vamos a hacer profilaxis, en qué tipo de procesos odontológicos se utiliza la profilaxis. Vamos a analizar un poco los esquemas de profilaxis que se utilizan actualmente. Y una vez que terminemos esta primera etapa, vamos a hacer una segunda etapa, que es la etapa de la práctica 4, ¿no? donde ya les he enviado a los correos de los responsables las respuestas, mejor dicho, las prácticas corregidas. Entonces vamos a analizar ahora las respuestas a dichas prácticas, ¿no? Para que usted tenga ya una idea clara de la práctica número 4. Entonces, estamos ya dentro del tiempo, ¿no? Son 11:07, entonces estamos dentro del tiempo para comenzar ya esta primera etapa. Esta primera etapa es súper corta, son unos 40 minutos aproximadamente de exposición sobre lo que viene a ser los antibióticos que nos quedan, ¿no? Entonces pasaríamos ya a esa etapa. Luego pasamos ya, como siempre, preguntas y respuestas de la práctica 4. Bueno, continuamos con lo que son farmacología de los procesos infecciosos odontológicos. Hasta el momento, lo que hemos visto son aquellos antibióticos, antimicrobianos o quimioterápicos que actúan a nivel de la pared bacteriana. A continuación, vamos a referirnos a todos aquellos productos que actúan a nivel de los ribosomas y del DNA bacteriano. Por lo tanto, aquí estamos viendo un resumen gráfico de los antibióticos que actúan a nivel ribosomal. Es importante recordar que la bacteria tiene un ribosoma que está formado por dos subunidades. Una subunidad grande denominada subunidad 50S ribosomal, que está formada por 49 proteínas, de ahí su nombre de subunidad 50S. Y una subunidad pequeña denominada subunidad 30S. La misma está formada por 33 proteínas. Este es el lugar donde se van a generar aquellos elementos esenciales para la vida bacteriana. Los antibióticos de este grupo lo que hacen es bloquear
ya sea a la subunidad 30S ribosomal o a la subunidad 50S ribosomal, impidiendo de esa manera que se generen las proteínas necesarias para la vida bacteriana. Los macrólidos, el cloranfenicol y la clindamicina, actúan a nivel de la subunidad 50S ribosomal y los aminoglucósidos y tetraciclinas actúan a nivel de la subunidad 30S ribosomal. Este grupo de antibióticos son, por lo tanto, antibióticos bacteriostáticos. El primer grupo al cual nos vamos a referir son las denominadas tetraciclinas. Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro bacteriostáticos. Existen muchas clasificaciones, pero la clasificación que nos interesa es la clasificación por generaciones. Las de primera generación, denominadas tetraciclinas naturales, lo habíamos comentado en resistencia bacteriana, prácticamente ya no se utilizan en el campo médico ni odontológico por la alta resistencia que se presentaron. Las de segunda generación son las que en este momento manejamos, la doxiciclina y la minociclina. La de este grupo, llamada tetraciclina, tampoco se utiliza por la alta resistencia, sobre todo de las bacterias de la placa subgingival. ¿Por qué se utilizan las tetraciclinas en periodoncia? Las razones son varias. En primer lugar, al margen de la acción antibacteriana que cubre la mayor parte de los gérmenes productores de enfermedad periodontal, la utilización de tetraciclinas se ha demostrado que es capaz de inhibir a las colagenasas liberadas durante el proceso inflamatorio por neutrófilos y fibroblastos, y por lo tanto lo que hacen es mejorar la capacidad de inserción de la encía y por lo tanto también mejorar la adhesión de la misma y mejorar la evolución de la enfermedad. Este mecanismo de bloqueo de las colagenasas se da por la capacidad que tienen las tetraciclinas de quelar o de bloquear al calcio, ya que el calcio es el que es responsable de activar a las colagenasas. Por otro lado, es posible también observar que las tetraciclinas ayudan a convertir la flora mixta en una flora normal. Son muy activas además contra uno de los principales gérmenes responsables de la destrucción de las encías y la pérdida ósea, sobre todo en las periodontitis juveniles, como es el Actinobacillus actinomyceticomnitrans. Respecto a los aspectos puntuales de la farmacocinética de la doxiciclina, es importante precisar que se distribuye muy bien a nivel del hueso, tejidos blandos, y se concentra hasta 5 veces más en el surco gingival que en el suelo. Pasa muy poca cantidad a la saliva. Estos aspectos, sobre todo la cantidad del fármaco que se deposita en el surco gingival, hacen que sea un medicamento muy efectivo para el tratamiento de gérmenes aerobios y anaerobios responsables de la enfermedad periodontal, además de que actúa muy bien en aquellas bacterias del surco gingival y sobre todo en la flora de la placa subgingival. Respecto a su farmacocinética, su absorción se puede dar con o sin alimentos. Su absorción es inclusive mejor si la administramos con los alimentos, hablamos del 90%. Se metaboliza a nivel hepático y se elimina por 3 vías: hígado, riñón y tracto digestivo. Esta la hace especialmente atractiva cuando el paciente tiene insuficiencia renal. El medicamento se va a eliminar por el hígado y por el tracto digestivo, compensando la deficiencia de eliminación renal. Es muy cómoda de administrar, se administra cada 12 o cada 24 horas.
Es importante tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales en el momento en que se quiera administrar doxiciclina, ¿no? En primer lugar, el medicamento debe ser administrado con mucha precaución, sobre todo tomando en cuenta de que el paciente cuando reciba el medicamento lo haga de pie o sentado, nunca acostado, ya que se puede provocar un proceso de esofagitis y tiene que tomar con bastante líquido. Cuando el paciente está tomando el medicamento no debe de exponerse al sol, pues este medicamento tiende a depositarse en la piel y esto puede provocar o puede aumentar el riesgo de fotosensibilidad, inclusive podrían producirse quemaduras solares. Por lo tanto, hay que evitar que el paciente tome sol cuando toma este tipo de medicamento o prácticamente hacer que el paciente no se exponga al mismo. Si el paciente presenta molestias digestivas, eso, ardor, dispepsia, sensación de hinchazón gástrico, es mejor administrar el medicamento después de los alimentos. Y por supuesto, como lo habíamos comentado en temas anteriores, no se deben de administrar a menores de 12 años y pacientes que tengan antecedentes de alergia. Una serie de ejercicios están presentes en la plataforma. Uno de esos ejercicios es analizar las precauciones de cada producto, de cada medicamento. Aquí estamos viendo las precauciones de la doxiciclina. Hemos tomado en cuenta varios factores importantes. Uno, irritación gastrointestinal, embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alteraciones de la coagulación y edad, en este caso niños. En ese contexto vemos que este tipo de medicamentos no deben de utilizarse, ¿no? Si el paciente tiene el estómago vacío, es mejor siempre administrarlos con alimentos o utilizando protectores de mucosa gástrica, como vamos a ver en el último tema, si el paciente presenta irritación gastrointestinal. En el embarazo no se pueden administrar, son clasificación D. En lactancia tampoco se deben de administrar. En insuficiencia hepática sí se pueden administrar. Una parte de la doxiciclina se elimina por el tracto digestivo y obviamente no se deben administrar, pero a pacientes alcohólicos crónicos. En insuficiencia renal sí se puede administrar. Habíamos dicho hace un minuto que la eliminación renal insuficiente puede ser compensada por la eliminación, en este caso, hepática. En pacientes con alteraciones de la coagulación no se pueden administrar, ya que al disminuir la flora bacteriana intestinal potencian la acción de los coagulantes o anticoagulantes orales. Y en niños también, acabamos de decir, no se deben administrar a menores de 12 años. ¿Cuáles son sus reacciones adversas, las más frecuentes? Las más frecuentes son las reacciones adversas digestivas, es decir, molestias gástricas, ardor, sensación de gases, diarrea, náuseas, vómitos. ¿Qué es lo que hacemos? La administramos después de los alimentos o con protectores gástricos. También pueden provocar diversas reacciones adversas a nivel de la boca. Esto sobre todo en pacientes que reciben la doxiciclina o la minociclina en tratamientos prolongados, más de un mes, más de 2 meses, sobre todo pacientes que tienen, por ejemplo, en el campo médico, acné. La doxiciclina, la minociclina se usan para tratamiento del acné. En ese tipo de pacientes se pueden presentar reacciones adversas como lengua atrófica, lengua hipertrófica y lengua pilosa. También se pueden presentar otro tipo de reacciones adversas que comprometen el ámbito bucal, alteraciones del gusto, pérdida del apetito, boca seca. No dejamos de ver más reacciones adversas a nivel de la cavidad oral. Pueden provocar estomatitis, pueden provocar pigmentación gingival y queilitis. No nos olvidemos también que pueden provocar hipoplasia dental e hiperpigmentación dentaria. El
El siguiente grupo son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos que tienen una acción bastante interesante. Son bactericidas a altas dosis y bacteriostáticos a dosis bajas. ¿Por qué son bacteriostáticos? Porque son medicamentos que tienen una carga eléctrica francamente positiva que les permite fácilmente adherirse a los ribosomas bacterianos, es decir, a la subunidad 30 de ese ribosomal, impidiendo la síntesis proteínica. Esa es la acción bacteriostática. Pero también son bactericidas a dosis altas, ya que tienen la capacidad de unirse a los fosfolípidos, lipopolisacáridos y proteínas o ácidos teitoicos en la bacteria, y lo que hacen es desplazar a los componentes de magnesio y calcio que tienen dicha membrana y dicha parte de la bacteria, haciendo obviamente que se perfore la membrana citoplasmática bacteriana. Esto provoca un aumento de la permeabilidad bacteriana con fuga de los elementos esenciales para la vida de la bacteria. Esto hace que sea una acción también bactericida. Dentro de los aminoglucósidos encontramos a la principal, que es la gentamicina, la tromamicina y amicacina. Los glucósidos son medicamentos que tienen espectro reducido, actúan básicamente en bacilos gram negativos aerobios, no lo hacen en anaerobios. Como habíamos explicado hace un minuto, el mecanismo de acción para que se produzca la muerte bacteriana requiere del ingreso del medicamento utilizando medios de transporte con oxígeno. Por lo tanto, este grupo de medicamentos no van a actuar en bacterias anaerobias. Generalmente los aminoglucósidos, para poder ser efectivos, deben de ser combinados tanto con cefalosporinas penicilinas u otro grupo de antibióticos. Generalmente penicilina sódica o potásica más un aminoglucósido. Y por supuesto también podemos usar la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, más un aminoglucósido. En el maxilar también podemos combinar penicilina, una cefalosporina o un macrólido más aminoglucósidos. El aminoglucósido no se utiliza solo, siempre Doctor, no se le escucha bien, se está cortando a cada rato. de 25 a 100 veces más de las concentraciones plasmáticas. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque al ser medicamentos que se concentran en el riñón pueden provocar nefrotoxicidad. Al concentrarse en el oído pueden provocar ototoxicidad. Y por supuesto, estas dos últimas son las reacciones más frecuentes. El bloqueo neuromuscular que produce a nivel de la placa motora es muy raro, por lo tanto solo vamos a describir la nefro y la ototoxicidad. La nefrotoxicidad es reversible siempre y cuando se hagan tratamientos cortos. La frecuencia de nefrotoxicidad varía
varía entre el 5 al 25%. Generalmente provocan necrosis de las células epiteliales del tubo contorneado proximal. Hay mayor riesgo si el paciente es anciano, si hay deshidratación o hipovolemia por pérdida sanguínea, si hay antecedentes de daño renal o se dan dosis repetidas. No deben de combinarse los aminoglucósidos con medicamentos diuréticos, es decir, aquellos que eliminan agua por el riñón, inhibidores de la enzima convertidora, es decir, medicamentos antihipertensivos, AINES, tampoco lo deben hacer, porque los AINES son dañinos para el riñón, y medicamentos para el tratamiento del cáncer, como el cisplatino o la ciclosporina, que se utiliza como inmunosupresor en pacientes que han recibido trasplante de órganos. Doctor, La ototoxicidad es muy frecuente, hasta el 50% de los pacientes presentan disminución de la agudeza auditiva con tinnitus. Doctor, no se le escucha muy bien. Desde hace rato se Sí, escucha vamos a revisar, hay una falla Las en la diapositivas sí se ven. conexión. Un minuto, por favor, continuamos. Gracias, continuamos. La ototoxicidad es muy frecuente, hasta el 50% de los pacientes presentan disminución de la agudeza auditiva con tinnitus, mareos y náuseas. ¿Por qué se produce esto? Por destrucción de las células ciliadas del órgano de corte y lesión de las células ciliadas de los conductos semicirculares. Veamos una imagen. Aquí estamos viendo el oído, ¿no ven? Con sus tres partes claves: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído interno encontramos la cóclea o caracol y por supuesto los canales semicirculares, que sabemos que se encargan de mantener el equilibrio y además contienen peri y endolinfa. Dentro del oído interno encontramos el órgano de corte, que es una estructura que está situada sobre la membrana basilar del conducto coclear, que convierte las ondas sonoras en estímulos nerviosos que serán transmitidos hasta el cerebro a través del nervio coclear. Aquí estamos viendo precisamente el órgano de corte. Vemos cómo, ¿no ven?, el movimiento del líquido es el que mueve precisamente la membrana tectoria, lo que estimula a las terminaciones ciliadas de las células auditivas para que éstas generen el impulso nervioso que se va a convertir en sonido. Estas células ciliadas y sus cilios son las que son dañadas por la acumulación de aminoglucósidos en este líquido. Siguiente grupo se denominan lincosamidas. Las lincosamidas, habíamos dicho que la que nos interesa en el campo odontológico es la clindamicina. La clindamicina, respecto a su farmacocinética, es un medicamento muy efectivo para tratar no solo procesos de origen pulpar, sino periodontal, y se debe a que se concentra sobre todo en el tejido óseo, lo que la hace muy efectiva en aquellos procesos infecciosos que comprometen lo de pulpa, y por supuesto aquellos procesos infecciosos que se están diseminando hacia espacios perimandibulares por la ruptura del periósteo. También se concentran en saliva, fluido gingival, y por supuesto también van a alcanzar excelentes concentraciones en la pus, ya que es transportada por los macrófagos y los neutrófilos. Es muy efectiva, ya que destruye más del 90% de la flora de la placa bacteriana y del surco gingival. En cuanto a su farmacocinética, su absorción oral es excelente, pero también se puede administrar por vía intramuscular. Se distribuyen ampliamente por el tejido óseo, hemos dicho, en los macrófagos y neutrófilos. Se metaboliza a nivel hepático y se elimina por la orina y la bilis. ¿Para qué se utiliza la clindamicina en odontología? Se utiliza, y eso no debemos de olvidarnos, en pacientes alérgicos a penicilinas y macrólidos, sobre todo en infecciones severas de fascias profundas, celulitis, como en la imagen, abscesos apicales agudos, alveolitis, CUM, periodontitis moderada o severa del adulto, pericoronaritis y osteomielitis maxilar, y es una alternativa en pacientes para profilaxis.
¿Cuáles son sus precauciones? Vemos que en pacientes con irritación gastrointestinal se pueden administrar, en el embarazo se puede, es clasificación B, en lactancia sí se puede administrar, pero con precaución. En insuficiencia hepática sí se puede administrar, hay que reducir la dosis. En insuficiencia renal sí se puede administrar, casi no varía en caso de insuficiencia renal la dosis. Alteraciones de pacientes con alteraciones de la coagulación sí se puede administrar con precaución, tiene poco efecto sobre los anticoagulantes y en niños también se puede administrar. ¿Cuáles son sus reacciones adversas más frecuentes? Las reacciones adversas más frecuentes son digestivas, ¿no? Pueden provocar, ¿no?, sabor amargo metálico, pueden provocar boca seca, pueden provocar glossitis, úlceras, estomatitis, diarrea, ¿no?, y por supuesto algo que es muy importante, la proctitis, y una complicación que hay que tener mucho cuidado, que es la colitis pseudomembranosa, que es un proceso infeccioso provocado por un germen resistente a la clindamicina, que es el Clostridium difficile. Dicha bacteria produce un proceso inflamatorio agudo e infeccioso inflamatorio de la mucosa del colon con deposiciones mucosanguinolentas, ¿no? Eso nos obliga a suspender el tratamiento si es que el paciente empieza a manifestar este tipo de reacciones adversas. El tratamiento, aparte de suspender, es administrar metronidazol. No son muy frecuentes, pero sí graves, sobre todo en tratamientos largos y a dosis alta. Los pacientes pueden presentar alucinaciones, cefaleas, mareos, vértigo, desorientación, confusión, insomnio y visión doble o diplopía. Siguiente medicamento, el cloramfenicol. El cloramfenicol, recordemos, es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro. Fue descubierto en 1948 a partir de un hongo denominado Streptococcus solae, ya que se descubrió en Venezuela dicho hongo. Es un medicamento que no solo inhibe la síntesis proteínica a nivel de la subunidad 50S ribosomal, sino también puede provocar daño en las células humanas eucarióticas, probablemente porque inhibe la síntesis proteínica mitocondrial. De ahí que el uso del cloramfenicol esté reservado exclusivamente para el manejo hospitalario y para una sola patología en el campo odontológico. Los efectos adversos que nacen precisamente de su capacidad de inhibir la síntesis proteínica mitocondrial es la anemia aplásica. Esta anemia aplásica, como su nombre nos indica, es la total falta de producción de células, en este caso glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas en la médula ósea. Esta es una reacción, gracias a Dios, poco frecuente. Su incidencia es de 1 en 30.000, pero por supuesto una vez que se presenta ya va a requerir un tratamiento mucho más complejo, ¿no? Y por supuesto otro gran problema que hay que tener cuidado con el cloramfenicol es la anemia tóxica. Esta sí es dependiente de la dosis, ¿no?, y obviamente se afecta más a la serie roja, a los glóbulos rojos, que al resto de los elementos formes de la sangre. Por lo tanto, el cloramfenicol debe ser respetado en sus dosis para evitar este tipo de reacciones adversas. Aquí usamos el cloramfenicol en odontología, la única indicación, manejo hospitalario, angina de Ludwig. Siguiente grupo, las quinolonas. Recordemos que las quinolonas son medicamentos bactericidas y también de espectro intermedio. ¿Por qué se llaman quinolonas? Las quinolonas, que han sido clasificadas en primera, segunda, tercera, etcétera generación, su nombre la reciben porque van a tener dentro su estructura química, ¿no?, en la posición 6, un grupo flúor o un flúor, hace que este flúor le dé el nombre de fluorquinolonas. Y también tienen la piperacina en posición 7.
estos elementos, como el flúor y la piperacina, hacen que las quinolonas tengan una farmacocinética y una farmacodinámica mejorada en relación a las primeras quinolonas, como el ácido pipemídico y el ácido nalidíxico. Estos cambios hacen que las quinolonas actualmente sean utilizadas en el campo odontológico. Viendo precisamente la clasificación de las quinolonas. Las antiguas quinolonas solo tenían uso en el campo médico. Actualmente nosotros en el campo odontológico usamos las quinolonas de primera generación o monofluoradas, entre estas la ciprofloxacina y la ofloxacina. La que más tiene uso odontológico en este momento es la ciprofloxacina. Pero también podemos manejar, según la bibliografía, las quinolonas difluoradas o de segunda generación, como el gatifloxacino y el moxifloxacino. ¿Por qué podemos usarlas? Porque son efectivas para cocos gram positivos y anaerobios, precisamente gérmenes causantes de los procesos infecciosos odontológicos. Las reacciones adversas de las quinolonas varían desde problemas digestivos, náuseas, vómitos, anorexia, erupciones cutáneas, a manifestaciones que van a afectar el sistema nervioso, cefalea, insomnio, pérdida de la concentración, temblores y fotosensibilidad a nivel cutáneo. Pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que estos medicamentos pueden provocar daño en los cartílagos de crecimiento, por eso están prohibidas en menores de 16 años, y también pueden provocar rotura de los tendones, aunque es raro. El tendón de Aquiles se ha visto afectado sobre todo en personas que realizan deportes y actividad física intensa. Por lo tanto, no se deben de administrar tampoco a deportistas que realizan actividad física intensa. ¿Para qué utilizamos la tetraciclina en odontología? La utilizamos para el tratamiento de las periodontitis asociadas a Actinobacillus actinomyceticomitanes. También la podemos utilizar en infecciones periapicales refractarias al tratamiento endodóntico y en osteomielitis y angina de Ludwig, en este último caso por vía intravenosa. Las otras quinolonas que tienen uso odontológico, como lo habíamos comentado, son la ofloxacina, la gati y la moxifloxacina. No existen en este momento todavía esquemas y protocolos de tratamiento, simplemente están nombradas en la bibliografía. El último grupo, y muy importante, son los nitroimidazoles. Ya sabemos por qué se llaman. Dentro de este grupo está el metro y el timidazol, medicamentos que normalmente tienen acción antiparasitaria. Se utilizan para el tratamiento de parasitosis provocadas por tricomona, ameba histolítica y Yardia lamblia, pero se pudo observar que son altamente efectivos en las infecciones por gérmenes anaerobios. Es por eso que actualmente se usan en el tratamiento de infecciosos odontológicos. ¿Por qué? Porque son antimicrobianos que se utilizan, que tienen acción bactericida, sí o sí, y su acción no depende de nadie, solo de ellos. Actúan exclusivamente sobre anaerobios estrictos, son poco tóxicos, tienen una excelente distribución en hueso, pus, fluido gingival y saliva. Alcanzan excelentes concentraciones en hueso, pus, sangre, saliva y fluido gingival. La presentación de resistencia es muy poco frecuente y su absorción por vía oral es mayor del 80% y no se altera con la ingesta de alimentos, además de que, sí, por supuesto, es mejor administrarlo con alimentos por su acción irritante gástrica. Están contraindicados en pacientes con epilepsia, ya que pueden agravar la presentación de ataques convulsivos. No se deben dar en pacientes con cáncer, agravan los procesos cancerosos. No se deben dar en pacientes con alcoholismo crónico y tampoco en pacientes que tengan algunas enfermedades sanguíneas como la neutropenia y la trombocitopenia, es decir, disminución del número de neutrófilos y disminución del número de plaquetas. Y por supuesto son categoría B, por lo tanto deben ser administrados con prudencia durante el embarazo. El metronidazol se pueden combinar con tanto penicilinas, cefalosporinas, macrólidos y tetraciclinas para el tratamiento de enfermedades que tengan origen periodontal como también origen pulpal. El metronidazol es prácticamente
muy similar al metronidazol, solamente que tiene algunas características más importantes. Su metabolismo es más lento, su vida media es más larga, por lo tanto se puede utilizar una o sola o dos veces por día, no como el metronidazol cada 8 horas, y sus reacciones al ver son menores. Gusto metálico es menor, náuseas 1%, usos cutáneos 1% de los pacientes, y lo utilizamos en odontología 500 miligramos 2 veces por día, 5 días, y en infecciones graves 2 gramos iniciales seguidas de 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Tenemos lo que es la profilaxis en odontología. O sea, los antibióticos o antimicrobianos o quimioterápicos no solamente se utilizan para tratar infecciones, también se pueden utilizar para prevenir, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos o tenemos el riesgo de producir un proceso infeccioso, lo que hacemos es emplear este tipo de medicamentos para precisamente evitar la aparición de infecciones o suprimir infecciones circunscritas antes de que se manifieste clínicamente en el paciente. ¿Qué busco con la profilaxis? Con la profilaxis lo que busco es alcanzar concentraciones del antibiótico lo suficientemente altas en el momento de la bacteremia, es decir, cuando yo estoy haciendo el tratamiento, los gérmenes serán destruidos. De pacientes realizo profilaxis. Obviamente no lo voy a hacer en todos los pacientes, sino en aquellos pacientes que tienen ciertas características. Por ejemplo, pacientes que tengan prótesis valvulares, pacientes que han tenido antecedentes de endocarditis bacteriana, pacientes que tienen enfermedad cardíaca congénita, poco probable, pacientes con disfunciones valvulares, por ejemplo, estenosis, insuficiencias valvulares, pacientes con miocardiopatías hipertróficas, ahí podemos poner, por ejemplo, a pacientes con Chagas, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 descompensada, pacientes que están recibiendo fármacos que inmunodepriman, por ejemplo, pacientes que están recibiendo corticoides o pacientes que están recibiendo radiación, pacientes que tienen artropatías inflamatorias, artritis, lupus, porque reciben pacientes o toman medicamentos inmunosupresores como el metronidazol o los corticoides, pacientes portadores de prostaticulares, pacientes más nutridos y hemofílicos. En estos pacientes se debe hacer profilaxis. Como nos damos cuenta, no es en todo tipo de pacientes. De procedimientos dentales, en todos aquellos que provoquen sangrado, exodoncias, raspado y alzado radicular, colocación de implantes, instrumentación endodóntica, más allá del ápice, colocación subgingival de tisofibras antibióticos, colocación inicial de bases de ortodoncia, inyecciones de anestésico local intraligamentosa, profilaxis de dientes o implantes en los que se espera que haya hemorragia. Entonces, todos aquellos procesos que determinen algún grado de hemorragia, en ese tipo de pacientes se debe de realizar profilaxis. ¿Cómo realizó la profilaxis? Aquí estamos viendo que lo que voy a administrar son diferentes productos, dependiendo obviamente de las características del paciente. Lo que hemos puesto acá en la primera columna es la situación. Por ejemplo, profilaxis estándar, común para todos los pacientes, utilizo amoxicilina. En adultos, como vemos acá, utilizo 2 gramos por vía oral, 1 hora antes de la intervención. O sea, estoy dando 4 cápsulas de amoxicilina de 500 en una sola toma. No estoy dando absolutamente nada más. Si son niños, usamos lo mismo, pero en vez de 2 gramos, 50 miligramos por kilo de peso. Si el paciente no puede tomar, puede usar la ampicilina por vía intramuscular o intravenosa. Entonces, ¿qué administro? Lo mismo, 2 gramos, 30 minutos antes de la intervención. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, utilizo clindamicina. ¿Cómo hago? Exactamente lo mismo, 600 miligramos por vía oral, 1 hora antes de la intervención. Como podemos ver, solo se da una dosis. En el momento en que el medicamento llega al torrente circulatorio, se produce la bacteremia y las bacterias son destruidas rápidamente para no provocar un proceso infeccioso más grave. Muchos más esquemas, podemos usar la cefalexina y el cefadroxilo cuando hay alergia a la penicilina, o podemos usar los famosos macrólidos, la citro o la claritromicina, y por supuesto, si hay alergia e imposibilidad de tomar la medicación por vía oral, podemos usar la clindamicina y la cefazolina. Esos son los esquemas profilácticos. Muy bien. Tenemos ahí ya un resumen, como les digo, bastante concreto
de lo que viene a ser precisamente los esquemas profilácticos. Y como han podido ver, ¿no? Había algunos fallos en la conexión. Se me ha cortado a mí casi unas 2 veces acá, pero bueno, hemos intentado por lo menos hacer un resumen de aquellos aspectos puntuales, ¿no? De todas formas, vamos a volver a hacer un resumen rapidito, de tal manera que queden claros los aspectos más importantes que hemos querido resaltar. Un primer elemento que es necesario que vayas haciendo es ir realizando las actividades, ¿no? Tenemos una actividad que ya la has realizado, no todos, pero bueno, la mayor parte, el 80% ha realizado la actividad, ha sido el análisis del caso clínico. Ese caso clínico que está en la plataforma lo vamos a resolver la siguiente semana. O sea, la siguiente semana vamos a tener la actividad de hablar del tema de antimicóticos, pero también vamos a resolver el caso clínico. Es un poquitito la idea. En la siguiente semana vamos a hablar de antivirales y vamos a resolver el siguiente caso clínico. O sea, la idea es un poco que vayamos haciendo una retroalimentación, por una parte, ¿no? Que me parece que es importante. Entonces, lo que quiero decirte es que vayas un poco leyendo el tema, ¿no? La exposición que hacemos es una exposición concreta, directa, de aquellos aspectos más importantes y puntuales que hemos hablado hoy día. Hemos hablado de antibióticos que actúan a nivel de la síntesis proteínica. Todo antibiótico que actúa a nivel de síntesis proteínica, como habíamos dicho en la anterior clase, es un medicamento bacteriostático. Eso es clave, es un elemento que no tienes que olvidar. Ahí tenemos medicamentos que actúan en el ribosoma bacteriano. El ribosoma bacteriano es como un muñequito de nieve, ¿no? Tiene una cabecita y tiene un cuerpo. El cuerpo es la subunidad 50S ribosomal, es la unidad grande. A ese nivel van a venir ciertos antibióticos, macrólidos, lincosamidas, cloranfenicol, se van a unir. Al unirse al ribosoma, ¿no ven? El mecanismo normal de generación de la proteína, es decir, ¿no? RNA de transferencia, RNA ribosómico, RNA ribosómico, no van a poder, ¿no? generar a través de la lectura de este código de aminoácidos y de letras, lo llamaremos así, proveniente del DNA de la bacteria, no va a poder ser leído correctamente. O sea, ese proceso de translocación, lo llamaremos así, del RNA mensajero, ¿no? Con la, obviamente, traducción del RNA ribosómico, no va a poder ser dada a nivel del ribosoma bacteriano. Entonces, por lo tanto, no se van a generar los aminoácidos necesarios en el orden adecuado para producir proteínas esenciales para la vida de la bacteria. Entonces, lo que estamos haciendo entonces es bloquear, ¿no? Básicamente ese proceso. Entonces, ese proceso es bacteriostático. Ese bloqueo también se puede producir a nivel de la subunidad 30S, es decir, en la cabecita del muñequito de nieve. Entonces, ahí obviamente están actuando tetraciclinas y aminoglucósidos. Este último grupo, ¿no ve? Como lo comentábamos, es un grupo que tiene características particulares, es muy especial dentro de los bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque tiene doble acción. Es bacteriostático, sí, por ese mecanismo, bloqueo de la subunidad 30 ribosomal, pero también es bactericida, había tenido un mecanismo alterno. Ese mecanismo alterno, como lo explicábamos, lo que hace es desplazar ciertos componentes de la membrana citoplasmática bacteriana, ¿no? Sobre todo lo que es magnesio y lo que es calcio. O sea, llega, como tiene una carga eléctrica francamente positiva, ustedes entenderán, el calcio es positivo, el magnesio es positivo. Entonces, esas cargas, ¿no ve? Se repelen cuando la gentamicina está ingresando y empuja al calcio y empuja al magnesio. Al empujar, ¿no ve? Perfora la membrana citoplasmática bacteriana, generando como consecuencia que se perfore, y al perforarse los componentes esenciales para la vida bacteriana se pierden. Entonces, tiene un mecanismo bactericida a altas dosis y bacteriostático a dosis bajas, ¿no? Otra característica interesante de este grupo, como habíamos comentado, es un grupo que es muy hidrosoluble, o sea, se va a dispersar prácticamente por todo el organismo, sobre todo el líquido extracelular, pero se va a concentrar en oído y en riñón, ¿no? Por eso son nefrotóxicos y ototóxicos. Eso es lo que, un poquitito, hay una falla, creo,
en la comunicación. Entonces son medicamentos nefro y ototóxicos. Entonces, es una característica que me parece importante hacerla, anotar en este momento, porque por lo menos eso notaba, no había una buena explicación en ese aspecto. El resto de los grupos no tiene particularidades demasiado diferentes, ¿no? Todos los grupos provocan reacciones adversas, sobre todo digestivas, ¿no? O sea, las más frecuentes son las digestivas, desde dispepsias, desde problemas de acidez, problemas de diarrea, de náuseas, ¿no? Lo clásico. Entonces, básicamente, todos producen ese tipo de problemas. Quizás algo llamativo son las tetraciclinas, doximinociclina, cuyo consumo crónico, sobre todo en uso médico, como habíamos comentado, en el tratamiento del acné se usa bastante la doxi y la minociclina, puede provocarnos a nosotros alteraciones a nivel, sobre todo, lo que es encía, de lo que es lengua y lo que es hiperpigmentación dentaria. Entonces, estos aspectos también son importantes dentro del campo odontológico. El otro medicamento que me parece interesante comentarlo es la clindamicina. ¿Por qué la clindamicina? Porque es nuestro antibiótico de reserva, ¿no? Cuando nosotros tenemos alergia a beta-lactámicos, sobre todo penicilinas, y alergia a macrólidos, ¿no? Tenemos la opción de utilizar clindamicina. ¿Por qué es tan interesante este medicamento? Porque tiene una excelente distribución, sobre todo en el tejido óseo, ¿no ve? Y en la pus, porque es llevado por macrófagos y neutrófilos, igual más o menos que la acitromicina. Entonces es un medicamento bastante interesante, pero, habíamos dicho, tiene una reacción adversa peligrosa. ¿Cuál es esa reacción adversa peligrosa? Va a provocar una inflamación e infección del intestino grueso por una bacteria que se llama Clostridium difficile, que va a provocar deposiciones, sobre todo mucosanguinolentas, que nos llaman la atención e inmediatamente hay que suspender el tratamiento, quitar la clindamicina y lo que les comentaba, administrar metronidazol. El último grupo que tenemos acá son las quinolonas, ¿no? Dentro de las quinolonas, básicamente, estamos utilizando una sola quinolona realmente en el campo odontológico. ¿Cuál es esa quinolona? La ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque el resto, ¿no? Ofloxacina, GATI, moxifloxacina, si bien tienen acción sobre gérmenes gram positivos y anaerobios, prácticamente, ¿no? Su uso no está todavía protocolizado, o sea, no hay dosis, no hay intervalos, solo se comenta la bibliografía. Si ustedes leen a Tripati, que les habíamos dado como bibliografía base, ahí van a encontrar esta información. Van a ver que nos dice, sí se puede usar, pero no nos da esquemas. Entonces, la única que usamos en realidad en este momento es la ciprofloxacina. ¿Cómo la estamos usando? Combinada con metronidazol, generalmente para el tratamiento de enfermedad periodontal. Y también en enfermedades, en procesos endodónticos que no ceden al tratamiento normal, porque se ha podido identificar un germen que se llama Pseudomonas, que es la responsable de este tipo de procesos. Por eso es que manejamos cipro. Otro uso, tampoco. Y finalmente, ¿no? Para concluir un poco este resumen apretado, habíamos hablado de lo que viene a ser profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Prevención. O sea, generalmente nosotros tenemos la idea en nuestra cabeza de que el antibiótico solo se usa para tratar la infección. O sea, es verdad. Yo uso medicamentos 5 días, 7, 10 días, 14 días, pero también puedo prevenir la infección. Si ustedes analizan la bacteremia que resulta del tratamiento odontológico y buscan en internet y buscan bacteremia asociada a procedimientos odontológicos, se van a dar cuenta que los procedimientos odontológicos que producen sangrado son responsables de la mayor parte de cuadros que puedan complicarse por la diseminación de las bacterias. Busquen en internet y me van a dar la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay un procedimiento odontológico que pueda generar sangrado, en algunos tipos especiales de pacientes, no en todos, eso es obvio, ¿ya? Hemos dado el listado de pacientes, lo tienen. ¿Cuáles son? Un diabético descompensado, tienes que hacer profilaxis. Un paciente que tiene una enfermedad cardíaca previa, tienes que hacer profilaxis, ¿no? Entonces,
Pacientes que están tomando corticoides, que son inmunodeprimidos, que están recibiendo cobaltoterapia, es mejor hacer profilaxis para prevenir la infección. Esa es la idea de hacer profilaxis, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿no vamos a hacer en todos los pacientes? Por supuesto que no, o sea, en algunos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, está el listado. Muchas de esas enfermedades son rarísimas, una tetralogía de Fallot, un problema cardíaco complejo. O sea, no vas a encontrar ese paciente. Pero sí un paciente en nuestro medio con diabetes mellitus descompensada, hay. Pacientes que toman corticoides, hay. Pacientes que están siendo sometidos a cobalto y radioterapia, hay. Entonces, en esos pacientes hacemos profilaxis. ¿Cómo hacemos profilaxis? Varios esquemas, tienes un mundo, te estoy dando ejemplos, con amoxicilina, con ampicilina, con clindamicina, con acitro, con claritromicina, con cefadroxilo, cefalexina. O sea, me voy a un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy diabético, necesito que me hagan una exodoncia. ¿Qué hago? Uso, por ejemplo, profilaxis estándar, amoxicilina. ¿Qué le digo a mi paciente? Cita a las 4 de la tarde. Señor, usted a las 3 de la tarde va a tomar 4 cápsulas de amoxicilina de 500. Una cápsula más otra, más otra, más otra, son 4 cápsulas de 500, son 2 gramos. Toma 2 gramos 1 hora antes de la intervención. Eso significa que a las 3 toma el medicamento, se está absorbiendo en su cuerpo. En el momento que hago el tratamiento quirúrgico, las bacterias pasan al torrente circulatorio, pero el antibiótico les está esperando. Entonces mueren, ¿no? Entonces, si el paciente es alérgico, puede usar acitromicina, claritromicina. Dosis 500 miligramos 1 hora antes de la intervención. Puede usar clindamicina, 600 miligramos 1 hora de la intervención. Ahí están todos los esquemas para poderlos aplicar, ¿no? Entonces, en todo caso, profilaxis es administrar el antibiótico una sola vez, nada más. No hay que hacer tratamientos de varios días, una sola dosis. Objetivo, reducir la carga bacteriana que está pasando al torrente circulatorio, ¿no? Ese es un poco el resumen hasta el momento de lo que hemos visto prácticamente, se los he resumido en 10-15 minutos, todo lo que hemos visto en estos 40-45 minutos, ¿no? Entonces, básicamente, con eso ustedes ya tendrían los elementos necesarios para ir aplicándolos tanto en los casos clínicos que están disponibles en plataforma, como en las actividades de resumen que tenemos, que no necesitan entregármelas, son de trabajo personal para irse preparando para el segundo parcial, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran consultar respecto a lo que hemos hablado concretamente de estos grupos de antibióticos? Para pasar posteriormente ya a la corrección de la práctica. ¿Está claro? Parece que sí. Entonces, pasaremos ya a explicar un poquitito los aspectos más importantes, puntuales, las respuestas a las preguntas de la práctica número 4, ¿no? Vamos a pasar entonces a mostrar un poquitito. Tenemos aquí una imagen que nos va a dar una mano. A ver, veremos acá. Vamos a cancelar un rato esto. Iremos viendo la imagen que tenemos. Sí, esta nos va a servir. Ya, entonces pasamos a ver un poquitito los casos clínicos para tener ya más claros. A ver, ¿cuál es la idea? La idea de la práctica número 4 era básicamente, ¿no?, darles las herramientas para poder evaluar al paciente con riesgo de hemorragia, o sea, básicamente, ¿no? Si bien podríamos habernos circunscrito solo al campo farmacológico, les hemos dado algunas herramientas más para poder de alguna manera, ¿no ve?, adelantarnos a lo que viene a ser ya el 5º año, donde ustedes van a tener una materia que se llama materia médica, y también lo que les dan en la parte de semioestomatología, ¿no?, cómo evaluar al paciente con riesgo de hemorragia. Lo importante es recordar, ¿no ve?, que la hemostasia es un proceso que va a evitar precisamente la pérdida sanguínea por parte del paciente. Entonces, hemos puesto esta imagen precisamente en su material, donde me parece muy didáctico ver que hay 4 fases claves, ¿no?, en el proceso de hemostasia. La fase vascular, que depende del simpático, donde se va a producir una vasoconstricción para detener el flujo de sangre. Esto obviamente coadyuva a la segunda fase, que es la hemostasia primaria o fase plaquetaria o formación del tapón plaquetario. Las plaquetas lo que van a hacer es adherirse, ¿no?, al colágeno expuesto y se van a empezar a
prácticamente deformar y formar lo que se llama el trombo plaquetario, ¿no? Ese trombo plaquetario es un trombo muy débil, por lo tanto tiene que ser reforzado por una malla de fibrina. Entonces, el fibrinógeno, factor de coagulación disuelto en el plasma, a través de la vía extrínseca, intrínseca y común, se va a formar esa malla de fibrina que va a formar ya el coágulo definitivo, ¿no? Ese coágulo ya secundario, clave, ese coágulo que va a detener prácticamente el proceso del sangrado. Y por supuesto ya va a venir una tercera etapa, o la cuarta etapa, perdón, que es la etapa ya de reparación del vaso dañado gracias a la fibrinolisis. Entonces, me parece que eso sí es importante hacerlo notar. Ahora, farmacológicamente, ¿en cuáles de estas etapas nosotros podemos actuar? Podemos actuar en todas, pero principalmente con fármacos, ¿no? Podemos actuar en la fase vascular, podemos añadir, por ejemplo, un vasoconstrictor al anestésico local, de esa manera reducimos el riesgo de hemorragia. Ahí estamos actuando. ¿Dónde más actuamos? En la fase plaquetaria, ¿no? En la fase plaquetaria nosotros podemos utilizar fármacos antiagregantes plaquetarios precisamente para evitar la formación de trombos o coágulos como medidas preventivas en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades cardíacas. Ahí puede usar aspirina, que es la más conocida, que va a actuar a nivel del tromboxano A2, un receptor en las plaquetas, que precisamente lo que hace es unir las plaquetas entre sí. Y obviamente muchos otros antiagregantes plaquetarios que van a actuar en diferentes receptores, en este caso de la plaqueta. Entonces, hay medicamentos que precisamente actúan a nivel de lo que viene a ser la formación del trombo plaquetario. Entonces, se llaman antiagregantes plaquetarios. También podemos actuar en la fase de coagulación, es decir, en la hemostasia secundaria, afectando los factores de la coagulación. Podemos afectar a los factores K-dependientes, al factor 2, al 7, al 9, al 10, sobre todo, ¿no?, evitando la formación de protrombina, ¿no? Ahí está precisamente la famosa warfarina, que es un medicamento que lo manejamos bastante. Y también podemos actuar en los factores de la vía intrínseca y extrínseca, ya activados con otro medicamento, ¿no?, que se llama heparina, y ahora de moda en el COVID, la enoxaparina. Entonces, básicamente, todos estos procesos pueden ser afectados por fármacos, ¿no? Entonces, la idea es de que yo como odontólogo pueda evaluar al paciente con ese riesgo de hemorragia. ¿Qué hago? Tengo varias pruebas que puedo realizar para evaluar, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo la fase vascular y plaquetaria? El tiempo de sangría, ¿no? Entonces, si a ese nivel actúan los antiagregantes plaquetarios, obviamente yo a través de un tiempo de sangría puedo evaluar precisamente a estos fármacos, ¿no? La fase de coagulación puedo evaluar a través del tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. Entonces, si tengo un paciente que está tomando anticoagulantes, obviamente sé que a ese nivel actúa, entonces la prueba que tengo que realizar en un paciente que toma warfarina, tiempo de protrombina. En un paciente que está siendo heparinizado, ¿no?, voy a hacer un tiempo de tromboplastina, porque sé que el medicamento actúa a ese nivel. Y como complementos, también puedo evaluar la etapa de la fibrinolisis a través del tiempo de trombina, y puedo ver la cantidad de plaquetas funcionales en el organismo a través del recuento plaquetario. Estas son las pruebas básicas que me permiten evaluar todo este proceso, que es el proceso de la hemostasia. Ahora, vayamos al caso clínico número 1. En el caso clínico número 1, ¿no?, es un paciente que tiene estos datos. Lo único llamativo en este paciente, aparte de los episodios de epistaxis y gingivorragias, era de que es un paciente que nos contaba que una vez que se golpeaba, ¿no?, se le moreteaba fácilmente la piel. A eso se llama equimosis, ¿no? Y le hicimos un examen y nos dimos cuenta que lo único que tenía era un problema de un tiempo de sangría o hemorragia bastante prolongado, 11 minutos. ¿Qué evaluamos con el tiempo de hemorragia? Precisamente la fase vascular y plaquetaria. El problema, básicamente, en este paciente eran las plaquetas, ¿no? Tiene una enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una deficiencia de este factor
Es un factor que une la plaqueta a la pared del vaso dañado. Entonces, básicamente, esa era la respuesta al caso número 1, ¿no? El paciente tenía una enfermedad de von Willebrand. Todos han respondido muy bien esta pregunta. Y quizás donde ha habido cierto debate ha sido, ¿usted se anima a realizar un tratamiento quirúrgico? Aquí había dos posibles respuestas. Te puedes animar siempre y cuando hagas ciertos manejos en base a un profesional que te va a acompañar, que es un hematólogo, y que en base al mismo, él va a realizar un tratamiento en base a varios medicamentos. Se puede manejar la desmoprexina, se puede manejar el plasma fresco, o la otra opción como respuesta era no me animo a realizar ningún tipo de tratamiento, a no ser que obviamente haga la interconsulta al hematólogo. Entonces, hemos hecho valer ambas respuestas en los grupos. En el caso número 2, era un paciente que tenía dentro de lo que viene a ser precisamente como antecedentes interesantes, es un niño, ¿no? Es un niño al cual se le había hecho una pequeña exodoncia y no estaba muy de acuerdo en hacer una exodoncia de una pieza temporal, pero se le hizo y obviamente en ese momento hubo mucho sangrado, ¿no? La madre refiere que tiene primos con hemofilia. Entonces, básicamente, le hacen un examen y vemos que tiene tiempo de protrombina elevado y tiempo de tromboplastina parcial activado elevado. El tiempo de protrombina que te está evaluando, la vía extrínseca y los factores K dependientes. Y la vía de tromboplastina parcial activada nos está evaluando la vía intrínseca y común. Entonces, aquí hay un problema a nivel de los factores de la coagulación. O sea, no hay dónde perderse. Entonces, primera pregunta, ¿usted se animaría a realizar el procedimiento quirúrgico? La respuesta es no, porque es un paciente de alto riesgo. Pero hay una segunda razón. No nos olvidemos que un paciente que tiene pies temporales no es necesario hacer exodoncia. Esas pies se van a caer por sí solas. Entonces, la respuesta sería no. Y obviamente, ¿qué tiene el paciente? Posiblemente se trate de una hemofilia. No sabemos si es A, si es B o es C, porque obviamente se necesitan estudios mucho más precisos. ¿Qué hemos hecho valer? Hemos hecho valer ambas respuestas. Posible hemofilia, ¿no? Cualquiera fuese la que ustedes hayan puesto, y por supuesto no se debe realizar un tratamiento quirúrgico. En el caso número 3 es un paciente que tiene ningún antecedente de tipo hemorrágico. Lo único llamativo es que después de la exodoncia, ¿no?, el paciente empieza a tener una hemorragia, ¿no? Básicamente, ese es el problema. Preguntas, ¿qué exámenes les realizaríamos? O sea, básicamente en este paciente tú no sabes por qué está sangrando, no tiene ningún antecedente, todo el procedimiento quirúrgico ha sido correctamente realizado, prácticamente no hay nada que nos llame la atención. Entonces, ¿qué hacemos en este paciente? Lo que tenemos que hacer es evaluar todo el proceso de la coagulación. Entonces tenemos que evaluar la fase vascular, la fase plaquetaria, la fase de la coagulación y la fase de la fibrinólisis para tratar de descubrir, ¿no?, qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué exámenes le pedimos? Todos. Tenemos que pedir tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina y el tiempo de trombina y el recuento plaquetario. O sea, estamos tratando de averiguar en el caso clínico número 3 qué tiene el paciente. O sea, entonces, la pregunta 2 dice, ¿le administraría vitamina K? Obviamente que no. O sea, tú no puedes administrar vitamina K si no sabes la causa del proceso. Entonces, una vez que sepas la causa, puedes reponer, vamos a suponer, vitamina K. La segunda razón por la que no administras vitamina K es que su efecto es muy lento. Por vía intravenosa, es decir, empieza a actuar en 1 a 3 horas y por vía oral mucho más todavía, ¿no? 4 a 6 horas. No tiene lógica administrar vitamina K, ¿no? Entonces, la respuesta es no. Y la primera pregunta es todos los exámenes. En el caso 4, creo que no hay mucho problema. Es un paciente que toma warfarina, aspirina. Entonces, lógicamente, ¿cómo evalúas la acción de la warfarina? Es anticoagulante, factor K dependiente, vía extrínseca. ¿Cómo evalúas? Sencillo, a través del tiempo de protrombina y el INR, ¿no?, que es ya el tiempo de protrombina estandarizado. ¿Y cómo evalúas la acción de la aspirina? Tiempo de sangre. Pues básicamente muy sencilla, la mayor parte de ustedes han respondido muy bien. Y finalmente terminaríamos con el caso 5. El caso 5, el odontólogo les realiza esta prueba, tiempo de sangre o hemorragia. ¿Qué te da? Te da un valor de 11 minutos. Eso nos está diciendo que hay algún problema. ¿Qué tipo de problema? Puede ser un problema vascular, ¿no? ¿Qué te evalúa el tiempo
de sangría, vascular o plaquetaria. ¿Cómo puedes dilucidar si es vascular o plaquetario? Tienes que ver cómo están funcionando las plaquetas. Entonces, ¿qué pides para poder evaluar esto? Recuento plaquetario. Esa es la pregunta, la respuesta al caso número 5. ¿No ve? Como se pueden dar cuenta, era bastante sencillo realmente hacer estos 5 casos clínicos súper facilitos. Lo que teníamos que hacer es simplemente dar una breve leída al tema, ¿no? Un poco recordar lo que es fisiología de la coagulación, que está incluida también en el material que ustedes tienen, y por supuesto tratar de analizar un poco el caso clínico desde un punto de vista lógico, sencillo, ¿no? Entonces, alguna duda, por favor, ya les he enviado, por si acaso, los archivos, como les había comentado hace un rato, a sus correos. Ya tienen ustedes la práctica 4 corregida, ¿no? ¿Alguna duda, algo más que quieran preguntar? ¿Está todo claro? ¿Está todo bien? Muy bien, parece que ha quedado súper claro. Bueno, es un gusto, así que si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo ya el siguiente martes para hablar de un nuevo tema que se llama antimicóticos. Nos vamos a referir a lo que es candidíase bucofaringea, candidíase atrófica, candidíase subprotésica, para que ustedes aprendan a manejar este tipo de procesos. Vayan leyendo, por favor, el tema, vayan realizando las actividades, les va a ayudar bastante para el segundo parcial, aunque queda todavía mucho tiempo, pero es mejor seguirse preparando. Que les vaya bien. Buenos días. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao.